Bueno, hoy la clase, por razones de yuxtaposición de actividades, les pedí de arrancar más temprano, que en realidad sería el horario que tendríamos que arrancar. Porque a las 9 deberíamos estar terminando, visto que tengo que integrar un jurado a una defensa de tesis de maestría. Así que les agradezco que estén para que podamos arrancar un poquito más temprano y poder cumplir con todas estas instancias institucionales. Bien. Después, bueno, quería pedir disculpas porque la última semana antes del receso, por razones personales, no pude trabajar esa semana. Así que, para quien haya venido y se encontró con que no había clases, le pido disculpas. Yo avisé por los carriles que tenía en su momento como para... F521, ¿no? Lo tengo acá en el teléfono. A ver, un segundo. Sí, hay que unirse. Bueno, hoy vamos a dar comienzo a la unidad 3. Para grabar. Hoy vamos a dar comienzo a la unidad 3 del programa. Vamos a hacer una presentación. De dicha unidad, que a mi modo de ver es la unidad más específica de este programa, por varias razones. La primera es porque establece una clara diferencia entre lo que es una práctica pedagógica en el campo de una específica de la psicología en la educación. La segunda, porque también nos permite una interpelación a los modos de relacionarse que tiene el sujeto y la cultura. Es decir, al menos desde las teorías psicoanalíticas, no hay una relación directa entre sujeto y cultura. Porque el sujeto y la cultura están mediatizados o mediados por lo que llamaríamos la constitución psíquica. De este modo, podríamos considerar que el psicoanálisis, y entendiendo el psicoanálisis de una manera compleja, no como una teoría unificada y directa, sino como un conjunto de hipótesis y tesis psicoanalíticas, dan cuenta de que no hay una relación directa entre el sujeto y la sociedad, entre el sujeto y la cultura, sino que esto se da a partir de una serie de intercambios que establece, dicho rápidamente, entre la psique y el mundo, pero también un aparato psíquico constituido desde algo así como una fuente sexual. Por lo tanto, de esta manera, lo que vamos viendo es que, como trataba de decir anteriormente, a diferencia de otras teorías psicológicas, no podemos hablar de un sujeto en sí mismo constituido o dado de forma constituida desde los orígenes, sino que hay una serie de movimientos, de intercambios
que son una condición necesaria para que todo sujeto se constituya, devenga individuo. ¿Se entiende? A diferencia de lo que veíamos en las teorías anteriores, como pueden ser las teorías neurocientíficas, las teorías de Vygotsky y Piaget, o en la filosofía, siempre partimos de la idea de un sujeto de alguna manera constituido desde los orígenes, como que lo humano deviene humano en el decurso de una serie de procesos, pero que estos procesos pueden no darse. Y al no darse, podemos pensar que no tenemos un sujeto constituido desde los orígenes. Es decir, este intercambio que se da exclusivamente en la esfera humana es lo que tendrá como producto un sujeto humano. Y este intercambio humano no es exclusivamente un intercambio del sujeto y la cultura. ¿Se va entendiendo lo que voy planteando entonces? En un conjunto de teorías psicológicas vemos que el intercambio del individuo con el medio, si se dan ciertas condiciones constantes, estables, nuevamente, dicho de forma rápida, sanas, vamos a tener como resultado un sujeto humano, humanizado. Bueno, desde la perspectiva que nosotros estamos proponiendo aquí, siguiendo algunos autores, vamos a considerar que esta relación no es directa, no está dada desde los orígenes. Lo que podríamos anticipar es que este escenario en donde se puede observar que un sujeto no se ha constituido o hay un proceso fallido en la constitución del mismo, está fuertemente vinculado al campo educativo porque es precisamente el dispositivo escolar, la educación formal, la que establece un marco institucional de recepción de las infancias de modo tal que produce una situación que deviene, a grandes rasgos, el gran diagnosticador de la infancia. Si nosotros nos avenimos a las teorías con las que venimos trabajando, diríamos que hay infancia porque hay instituciones modernas que alojan la infancia. La niñez moderna es producto de una transformación de instituciones que generan estos receptáculos de estas masas poblacionales infantiles con el fin de educarlas, disciplinarlas, normalizarlas, etcétera, etcétera, porque, como habíamos visto en la unidad 1, a partir de los trabajos de Rousseau, de Comenius, etcétera, etcétera, la infancia es una etapa de la vida que debe moldearse en estas ideas de la pedagogía negra o la pedagogía blanca, ¿no? El niño bueno por naturaleza y la sociedad lo pervierte, o al revés, nace pervertido y es la sociedad quien lo endereza. Bien, aquí la educación tiene un rol fundamental. Anteriormente lo tenía la escolástica, la formación religiosa. Ahora bien, esta idea que estamos planteando no la podemos tampoco esgrimir de manera directa, como si fuera, bueno, la última teoría es la correcta. No, porque la historia del campo psi es una historia de discusiones, y de discusiones discontinuas. Es decir, podemos encontrar planteamientos revolucionarios, por tirar una fecha, en los años 40 del siglo anterior, y hoy en día podemos leer cómo ciertas teorías reaparecen con una fuerza importante, pero tienden a cancelar o anular la revolución anterior. Es decir, hoy en día convivimos en pleno, no sé si auge o defensa de la ley de salud mental, por ejemplo, con una corriente fuertemente medicamentosa y
biologizante de la salud mental. Es decir, el campo siempre es un campo de tensiones. No podemos soslayar esto y tampoco sofocar a la otra vertiente del pensamiento se vuelve suficiente como para que ese modo desaparezca. Es decir, siempre aparecen estas tensiones de un modo u otro, independientemente de a lo que uno suscriba teóricamente. No podemos no reconocer, dicho nuevamente a grandes rasgos, un comportamiento del campo. ¿Y por qué pasa esto? Porque siempre lo que hacemos es insuficiente. Porque hay un aspecto de nuestra especie humana que es tenaz, persiste, es insofocable. La locura. Es decir, Foucault, algunos años antes, solía decir, supongo que en los años 70, pero tampoco podría afirmar que lo dice directamente, pero la teoría de Foucault de alguna manera nos muestra cómo el estado con que o el estado de la cultura con que es tratada la sexualidad y la locura dan una muestra de la época. Hoy en día tenemos un tratamiento de la sexualidad y de la locura diferente a 20 años atrás. Es más, diferente a 10 años atrás. Esto no significa que la problemática esté superada, sino que nos vamos a encontrar con nuevos modos de perversidad, con nuestros nuevos modos de locura, pero también con nuevas formas de normalidades. Cuestiones que hace pocos años eran patológicas, hoy en día están normalizadas y aparecen otro tipo de problemáticas, y esto es incesante. Si suscribimos a una teoría como la psicoanalítica, cuando Freud plantea que educar, curar y analizar es imposible, o plantea los tres grandes imposibles, no lo plantea de modo abstracto o filosófico. Porque Freud advierte, desde su concepción teórica, por lo menos desde esa visión, que el inconsciente es ineducable, ingobernable y de alguna manera incurable. No significa que no se pueda, sino que es una labor inacabada. No se lo puede abarcar en su totalidad. A lo mejor acá sí roza con un aspecto filosófico, si se quiere, pero lo que está planteando es que hay una cuota de malestar que persiste. Entonces acá podemos despejar un concepto fuerte, que es la noción de malestar en la cultura. Y malestar en la cultura no quiere decir que mal que la estoy pasando, como decía el gato Gaudio en un partido de tenis, aunque tiene que ver con esto. Significa esa especie de línea asintótica que nunca termina de tocarse entre el universo pulsional y el cultural. Aunque se acerquen, siempre presentan una tensión. Y que la sexualidad humana, que está emparentada a la locura, es un motor de una desobediencia crónica de nuestra especie a cualquier normativa que la misma humanidad genera. Es decir, nosotros sabemos, de alguna manera, de antemano, que el ideal propuesto por cualquier esfera institucional humana es insuficiente y que al mismo tiempo se puede convertir en una misma fuente de sufrimiento. Esta es la teoría del malestar en la cultura. Ahora, tampoco podríamos ser humanos sin la cultura, y aquí la paradoja. De este modo podemos introducir una distinción fundamental que propone Silvia Bleichmar de manera clara. Esto es un pensamiento que está escrito desde la base del psicoanálisis, pero es esta distinción no menor
entre constitución psíquica y producción de subjetividad. La constitución psíquica es una dimensión, lo digo así, transhistórica. Es un escenario antropomórfico, es decir, humanizante de lo humano. Y esto es válido tanto para la Grecia antigua, para la Edad Media, para los pueblos de la Polinesia, como para la Argentina actual. Hay ciertas condiciones humanizantes que son constantes, tienen que darse, y que se dan en el escenario, siguiendo a Blechmar, del adulto sexuado y la cría humana. Por otra parte, la producción de subjetividad es el escenario en el cual la cultura establece sus parámetros de época. Por lo tanto, subjetividad, podemos hablar de la subjetividad neoclásica, de la subjetividad de la Roma antigua, de la Argentina del siglo XIX, porque estamos hablando de un concepto que está fuertemente atravesado por los valores de una cultura, por los modos y las formas de la cultura, por la episteme de una época. Obviamente que hay una relación entre uno y otro, pero no podemos confundir constitución psíquica de producción de subjetividad. Y el ser humano, como especie, vamos a decirlo de esta manera tan amplia, navega entre estas aguas, entre las consecuencias, dicho rápidamente, de una situación antropológica fundamental y los modos históricos en donde la humanidad se enlaza y genera lazos. Es decir, un ser humano de la edad antigua es tan ser humano como un sujeto moderno, o posmoderno, o actual, o como querramos llamarlo. Sin embargo, los modos con los cuales simboliza el mundo van a variar. Pero lo que mantendrá como constante es que ambos han producido un desprendimiento entre naturaleza y cultura. Han sido lanzados al mundo representacional. Se han alejado de la inmediatez del instinto. Y si nos avenimos a la teoría psicoanalítica, hay una parte de su mente que está fuera del rango de la conciencia. Ahora, ¿qué tratamiento se le da en cada época a esto? Es otro tema. Bien, saliendo un poco de este marco general, no podemos soslayar que las infancias en la modernidad son infancias atravesadas por los modos biopolíticos. Es decir, ¿por qué son biopolíticos? Primero porque es una etapa de la vida. Y es una etapa de la vida que está marcada por prácticas institucionales muy definidas. Estas prácticas institucionales muy definidas están encuadradas en formas concretas. Hay un niño en el orden biológico, la pediatría, hay un niño en formación pedagógica, la escuela, hay un niño que está pensado en un contexto de familia, es decir, de un núcleo de adultos. Entonces, hay una niñez jurídicamente establecida. Por ejemplo, la Convención Internacional de Derechos del Niño es una jurisprudencia de pretensión global que viene a resaltar ciertos derechos de las infancias. Pero estos derechos de las infancias siempre están en tensión,
se cumplen hasta por ahí nomás. Es decir, las normativas internacionales son grandes aspiraciones. Ahora uno lee la Convención Internacional de Derechos del Niño y podríamos pensar que no solamente a nivel mundial, en el radio de 3 cuadras a la redonda donde nos encontramos, hay un conjunto de niños que no están siendo respetados en esos derechos. Entonces aparece la idea de que es el Estado el que debe cumplir esos derechos. Y ahí aparecen las grandes tensiones, ¿no? Cuando nosotros observamos los grandes índices de marginalidad, de delincuencia, prostitución, tráfico de niños y todas estas cosas que suceden, nos preguntamos dónde están estos derechos. Y por decir vamos a cumplirle los derechos, tampoco se le cumplen los derechos. Entonces tenemos una infancia que podríamos pensar que está socialmente instituida en la medida de que recorre estas instituciones que yo mencionaba anteriormente, es una población biológicamente sana, cognitivamente apta en la medida de que está escolarizada y se encuentran amparados en una familia o con adultos responsables, tenemos un tipo de infancia. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una infancia que no está en estos recorridos? Entonces ahí nos encontramos con una infancia que en el mejor de los casos se convierte en blanco y objeto de las políticas sociales, por ejemplo la desnutrición infantil, por citar un caso paradigmático. O, por ejemplo, la infancia en situación delictiva, o que están sujetos a una economía marginal, son soldaditos de algún narco, por ejemplo. Entonces lo que vemos es que la sociedad es mucho más compleja que nuestras voluntades y que nuestra especie es una especie compleja, porque no funcionamos como las hormiguitas, que nos disciplinamos y todos hacemos lo mismo, sino que esta idea de individuo, que quiere decir que cada individuo habita su propia psique, que esa psique es algo que está diferenciada del conjunto, aunque haga masa, pero no deja de tener una identidad propia en un punto, más allá de las tramas identificatorias que son complejas, hacen de cada individuo una singularidad. Y en esta singularidad siempre va a establecer algún tipo de tensión a cualquier esfuerzo de masificación. Los guardapolvos blancos, los grandes centros educativos, esta idea de homogeneizar llega hasta un punto, y hasta otro punto es complejo, porque se vuelve imposible. Bueno, esto es un rasgo, digamos, de nuestra especie. Hay una vieja película animada de una hormiguita, creo que Woody Allen le pone voz a una de las hormiguitas, a una hormiguita que hace como una especie de neurosis, y se va del hormiguero, y bueno... ¿Cómo? Bichos. Eso no le pasa a las hormigas. No desobedecen un patrón. Se pueden perder del rebaño, del conjunto, por alguna acción. Algún chico agarró con la palita a la hormiga, se la llevó a otro lado, la tiró y la hormiguita se perdió. Pero las hormigas no generan nuevos hormigueros distintos, con vista, no buscan vista al río, luminoso en el hormiguero, no, esas cosas no les pasan. Siguen un patrón. Tiene una gran organización y ha habido intentos y experiencias de la humanidad de poder normativizar estas cosas y todas han colapsado frente a estas cosas. Los grandes totalitarismos todos tuvieron la pretensión de una sociedad organizada de modo tal que cada uno cumpla una función, etcétera, etcétera, y todas estas ideas tarde o temprano colapsaron. En las antípodas de esto se encuentra el liberalismo, que habla de un sujeto que puede vivir sin algo que podamos llamar sociedad. Es decir, lo humano siempre aparece en este escenario de tensiones entre lo individual y lo colectivo, etcétera, etcétera. Estoy planteando esto porque en el campo educativo, en la educación, en la
o la escuela, para decir una educación formal, quiero que esto se escuche con claridad, desde la educación formal para acá, en la modernidad, se ha convertido en el gran diagnosticador de la infancia. Es donde suelen aparecer la mayoría de las advertencias de que el desarrollo de un niño está presentando problemas. Y por lo general esto va a surgir en el contexto de esta tendencia normativizante que, más allá de que la educación no es la de hace 150 años atrás, pero esta advertencia de que algo está pasando. Y por lo general se da en el plano de la socialización o se da en el plano del aprendizaje. Estos niños que no aprenden, estos niños que no adquieren pautas sociales propias de la edad o de las exigencias institucionales. Esto ha derivado en la historia de la psicología en educación y en la historia de la psicopedagogía, también de la psicología, en grandes debates. Podríamos pensar en un primer tiempo en una fuerte concepción asilar del problema de aprendizaje o de socialización, es decir, un reflejo de la sociedad asilar en el medio escolar, que da origen al célebre gabinete. Es decir, algo así como una lógica hospitalaria dentro del campo educativo, una asistencia a todo aquel o aquella que no logre los objetivos prefijados. Es decir, el campo educativo nunca deja de estar vinculado al tiempo histórico en el cual se encuentra. Entonces, si estamos en una sociedad fuertemente asilar, nos vamos a encontrar con que la institución educativa va a representar ese modelo de algún modo. Y aquí estaríamos hablando de una fuerte tendencia patologizante. Es decir, todo aquello que no cumple una normativa entra en lo que Foucault llamaba estas prácticas divisorias, esta necesidad de diferenciar lo enfermo de lo sano. Lo enfermo es separado del conjunto, es tratado para ser reparado y devuelto al conjunto sano. Esta era la máxima del siglo XIX. La patologización no tiene como objetivo el exterminio. La patologización lo que tenía como característica general era sacar lo dañado, lo contaminante, aislarlo y una vez curado, restituirlo. Ahora, esto derivó en prácticas institucionales sumamente crueles en un número importante de casos. Sigue el patrón del manicomio, separar la locura de la cordura. ¿Se entiende? Acá encontramos esta línea de lo que luego apareció como la educación especial. Bueno, una especie de nacional B del sistema educativo. No le da para estar en la A, que vaya a la B, y si no está en la B, que vaya a la C, y así sucesivamente. Obviamente que este esquema fue variando en función de los recursos de cada sistema, en cada país, etcétera, etcétera. En el caso argentino, para llamarlo de alguna forma, la ley 1420, que da el rasgo de universalidad al acceso a la educación y a la masividad, esto constituyó una gran diferencia con el resto de los países de Latinoamérica que no tuvieron una ley 1420 y no tuvieron una ley de educación laica y universal. Es decir, todo niño no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de educarse. Hay países de Latinoamérica donde la educación era
principalmente privada o derivada de las iglesias. La educación pública era minúscula. O sea, por eso cuando se genera ese enamoramiento del estudiantado con la obra de Paulo Freire, también hay que entender que la obra de Freire se da en un contexto diametralmente diferente al caso argentino. Brasil no tuvo una ley 1420. Y aún las reformas de los últimos tiempos no han logrado equiparar estas cuestiones. La Argentina hasta los años 50 era un país donde prácticamente el analfabetismo no existía. El acceso a la educación estaba garantizado, había que vivir en un lugar muy remoto para no tener acceso. Los bolsones de marginalidad social que tenemos hoy en día no era igual hace 60, 70 años atrás. Ahora bien, esto que estamos planteando tiene que ver con que una población infantil que está en su totalidad, para decirlo gráficamente, instituida, aparece una mirada que va a diferenciar lo normal de lo patológico. Pero si no lo hace de manera directa o nítida, hay otro tipo de modos de diferenciar esto. Y esta tensión vuelve a aparecer. Hoy en día tenemos la problemática de la integración escolar, que no es una problemática menor y que tenemos que empezar a debatir. Es decir, la idea de que todo niño tiene que estar en una escuela común. Y si no puede por sus medios, tiene que tener apoyo, es decir, una currícula adecuada a su situación, suelen tener acompañamiento, suelen tener terapias complementarias, etcétera, etcétera. Bueno, esto no deja de presentar nuevamente un problemita, porque ¿quién debería estar acompañado y quién no debería estar acompañado? ¿Cómo? El de la inscripción. ¿De la? Del tema de inscripción. Yo recuerdo hace tiempo, esto lo digo obviamente de forma exagerada para que tenga cierto aspecto cómico, me encuentro con un reciente graduado de la facultad que había cursado conmigo algunas materias. Nos saludamos, le pregunté en qué andaba y me dice: estoy haciendo un acompañamiento en una escuela. Un chico en integración escolar. Me dice: ¿vos sabés que del grado de los 15 chicos, 10 están con acompañante? O sea, estamos viendo un aula con 15 niños y 10 adultos. Digo, parece la escuela del Chavo. Bueno, es un tema a observar. Que cada chico vaya con un acompañante a la escuela. Y además está el maestro, o sea, estamos hablando, le sumamos un adulto más. 15 niños, 11 adultos. Podrían hacer un partido de fútbol y están más o menos parejos. Acompañantes contra acompañados y así. Obviamente que tocar estos temas en estos tiempos son bastante delicados, pero si nosotros perdemos la capacidad crítica sobre nuestra época y nos volvemos condescendientes con las corrientes de época, digamos, no nos diferenciamos a los pensamientos que hemos cuestionado hace algún tiempo. Bueno, podríamos decir que se ha superado la idea de la psiquiatrización de la infancia, y es un tema, merece al menos un debate. Ahora, ¿qué chico necesita un acompañamiento o una integración escolar y por qué? Y después, ¿qué pasa con aquellos niños que no necesitan de estos acompañamientos y si están preparados para poder soportar una exigencia adulta de que tienen que comprender, para decirlo de manera breve, los problemas de sus compañeros? Entonces, no le haga bullying al chico, por ejemplo, ¿vieron División Palermo? Bueno,
hay una sátira de algunas de estas políticas, que merece un debate. O sea, abrir el debate no significa volver a una psiquiatrización del siglo XIX, que se parece más al siglo XIX que a la psiquiatría. El siglo XIX tenía prácticas muy cruentas en todos los campos de la vida. No solamente la psiquiatría era cruenta, el mundo era cruento si lo miramos desde los ojos actuales. Y de acá a 30 años miraremos crueles los métodos que tenemos hoy en día o no, pero no nos vamos a ver igual. Entonces, desde la perspectiva que estamos planteando aquí, nosotros necesitamos cuáles son los ejes teórico-conceptuales para poder pensar nuestra época, para poder pensar las problemáticas que afectan a este campo. Yo no tengo la grilla de textos, está ahí adentro, pero si la busco pierdo toda la hora. Ustedes van a encontrar en la unidad 3 prácticamente los textos ordenados de cómo deben ser leídos. El primer texto es de la profesora que se jubiló de la cátedra, Alicia Bertaccini, los diagnósticos en las escuelas y sus efectos en la subjetivación de los niños. Y después van a encontrar dos textos más de una profesora que no es de nuestra casa, sino de la carrera de fonoaudiología, donde habla del juego infantil en distintas situaciones. Es decir, nosotros, si nos posicionamos desde una concepción psicoanalítica, podemos escuchar la referencia que tiene un niño de su desempeño escolar, pero nosotros vamos a empezar a tomar otro tipo de indicadores, sobre todo si estamos hablando... gracias. La unidad 3, ¿cuándo arranca? Que no. Eso ya lo sabemos. Bien. ¿Esto se apaga o lo puedo dejar así? Gracias. ¿Cómo? El dedo como parece. Recapitulando, nosotros, la teoría psicoanalítica no ha descuidado el campo del aprendizaje, pero no lo ha descuidado no como un objetivo didáctico o propio de la didáctica, sino en cómo se dan los procesos de simbolización. Esta idea implica poner en revisión la historia del psicoanálisis, pero específicamente la historia del psicoanálisis con niños, que desde los comienzos estuvo fuertemente emparentado con el sistema educativo, aunque esto no haya sido expresado de manera directa. Por un lado, lo que tenemos que pensar es que quien aprende es el yo. ¿Cuál es la instancia psíquica que se desempeña, se desarrolla socialmente y es la que aprende? El yo. Y el yo, en la teoría psicoanalítica, ha tenido sus vaivenes, sus crisis, sus olvidos, sus desprecios, sus fanatismos, etcétera, etcétera. Pero de los comienzos mismos del psicoanálisis con niños encontramos una conexión con el campo educativo. ¿Saben algo de la historia del psicoanálisis con niños? El psicoanálisis con niños surge a partir de 1910 como una práctica que empieza a diferenciarse aproximadamente, pero tiene, como ustedes saben, el primer caso, que es el caso Juanito.
Hans para los amigos. Juanito le decimos aquí en la Argentina. Que a mi modo de ver no es estrictamente un análisis con niños. Es una observación de niños que hace el padre guiado por Freud, donde hay una aspiración teórica de Freud de explorar el complejo de Edipo, la sexualidad infantil y el mecanismo del síntoma. ¿Recuerdan la fobia de Hans? Además, Hans era algo así como un ahijado de Freud. Los padres de Hans estaban emparentados, bastante cercanos a la imagen de Freud, estudiaban con él, y no sé si no había algún tipo de parentesco. Los paisanos eran todos parientes ahí en Viena. La cuestión es que Hans desarrolla esta fobia y, bueno, el caso obviamente lo conocen, y Freud desarrolla el caso Juanito. Pero hay una idea de infancia que aparece en el psicoanálisis tempranamente, que es esta idea de la reminiscencia, o las nociones de sexualidad infantil que aparecen en el sueño, por ejemplo. El sueño como realización alucinatoria de un deseo sexual infantil, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿esa emergencia de esa emoción pulsional infantil es la infancia? ¿Es la niñez? No, porque el mismo Freud admite que hay una reconstrucción a posteriori. Entonces, la infancia en la teoría freudiana no es una infancia del desarrollo, no es una infancia en tanto una observación directa de lo infantil, sino es como en el adulto aparecen esas lagunas o mojones libidinales de una sexualidad infantil. Otra aparición de lo infantil es mediante la teoría traumática. O el intervalo temporal en el famoso Sueño de la bella pastelera, donde ella entra a un negocio, siente que la gente se ríe de ella y hace un síntoma y recuerda, probablemente bajo hipnosis, de que el pastelero, siguiendo el texto, le pellizca los genitales, dice, como que le hace así en la cola. Y ella desarrolla un síntoma histérico, es decir, aparece esta idea del intervalo. Ahora, no es la infancia, pero tempranamente aparece la idea de un psicoanálisis directamente llevado al terreno infantil, y esto presenta varios problemas, muchos. La primera pregunta es si el método analítico de asociación libre y atención flotante se pueden aplicar en niños y en niños pequeños. Por otro lado, ¿hay o no hay una idea de por qué un niño empieza análisis? Y la otra cuestión es por qué un chico debería empezar análisis, un tratamiento. No, porque no es que dice, no, tengo que trabajar algunas cuestiones, mamá, me dice. No, es llevado cuando los padres advierten que algo no anda bien y que eso que no anda bien no es de la esfera pediátrica, médica, sino que hay una sintomatología que preocupa, que puede estar vinculada al aprendizaje escolar, al insomnio, a estados de angustia, a síntomas tipo neuróticos o a una detención del desarrollo. Bueno, los primeros trabajos que se conocen son los de Hugh Hellmuth, que incluso hace sus presentaciones en los congresos psicoanalíticos. Piensan que los trabajos se conocían en los congresos psicoanalíticos en la primera mitad del siglo XX. No es que publicaban en internet, los ponían en Facebook y le ponían me gusta. No, la gente iba a los congresos, leía los trabajos, se discutían, se agarraban a trompadas, había corridas en las populares, tiraban gases lacrimógenos, los inadaptados de siempre. ¿Qué mal le hace todo esto al psicoanálisis? Porque se armaban unas bataholas importantes, porque al mismo tiempo el psicoanálisis no era una doctrina
manejada por una imagen papal como Freud dirigiendo todo, sino que había un conjunto de psicoanalistas que hacían investigaciones, presentaban los congresos, algunos decían cosas disparatadas, otros decían cosas más acertadas, pero al mismo tiempo no dejaban de estar las disputas políticas por conducir la Asociación Psicoanalítica Internacional, y no nos olvidemos que todo esto sucede en Europa en el contexto de 2 guerras mundiales, donde de repente hablaba un inglés con un alemán y eran enemigos en el campo de batalla. Este detalle uno no lo puede olvidar. Bien, los trabajos de Helmut son bastante limitados, vinculados a una idea pedagógica por momentos. No se conoce mucho de su obra, salvo que fue asesinada por su sobrino, a quien trató. Ya el nombre de Hugh Helmut a mí me produce escalofríos, debo decirlo. La doctora Helmut, 1,85 m, 114 kilos, e interpretaba a los niños mientras les hacía la doble Nelson. O sea, el psicoanálisis no era lo que nosotros conocemos hoy en día. Pero la gran polémica y el surgimiento del psicoanálisis con niños tiene una fecha de inicio, y es la polémica entre Anna Freud y Melanie Klein. Lo otro, diríamos, es la prehistoria. Indicios, iniciativas. Aunque Freud haya tenido una agudísima lectura de muchos comportamientos infantiles, como detectar el Fordá, por ejemplo, un gran hallazgo, etcétera, etcétera, el psicoanálisis con niños surge de la polémica Anna Freud-Melanie Klein. Yo no doy por victoriosa a ninguna de las dos, sino que marcan el campo del psicoanálisis con niños de ahí hasta nuestros días. Y comienzan a desarrollar una clínica sistemática con niños. De esta manera también yo expreso una posición personal. El psicoanálisis no es una filosofía que marcha en abstracto. No hay psicoanálisis si no hay un diálogo directo con su clínica. No pasa por hablar lindo, por hablar difícil, por decir cosas incomprensibles. No, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, puedo ser escrachado en las redes sociales, me la banco, vengan de a 1, de a 2 o de a 100. No hay psicoanálisis si no hay un diálogo estricto con la clínica, sistemático con la clínica, porque a mi modo de ver, hoy en día se dicen muchas cosas en nombre del psicoanálisis que, diría yo, poco tienen que ver con el psicoanálisis. Como si brotáramos psicoanalistas por las cosas que decimos, sino por una formación, una clínica, etcétera, etcétera. Pensemos que en la primera mitad del siglo XX, los años 20, no cualquiera era analista. Para ser analista había que tener preferentemente una formación médica, aunque hubo excepciones, una de ellas Melanie Klein. El famoso texto de Freud, ¿pueden los legos ejercer el psicoanálisis? Bueno, marca algunas cuestiones, pero no cualquiera era psicoanalista. Al mismo tiempo había que analizarse. Y analizarse no era ir al psicólogo cada 15 días. Era analizarse 4 o 5 veces por semana, formar grupos de estudio, de investigación, y supervisar los casos. Y a partir de allí, alguien devenía analista, reconocido por sus pares. No es que me autopercibo analista y soy analista. Había un reconocimiento muy fuerte de una comunidad, lo cual también hacía de la formación de analistas un régimen extremadamente opresivo. Es muy distinto a lo que sucede hoy en día. No cualquiera presentaba un trabajo en el Congreso de Viena de psicoanálisis. Ah, mira, mandó un trabajo. No. Mandanga. Se ponían picantes los muchachos. Las polémicas entre Freud, Jung, Adler, etcétera, etcétera, eran guerras. La polémica entre Anna Freud y Melanie Klein no es tenemos algunas diferencias, era una guerra. Los anafreudianos por un lado, los kleinianos por el otro.
las viejas a los carterazos en los pasillos del Congreso, revoleando los collares, llevaban collares con púas, carteras con piedras adentro. Se armaban unos quilombos importantísimos. Ahora, 3 o 4 consideraciones que son importantísimas acá, para que nos vayamos entendiendo. La primera cuestión es el método. Si puede o no aplicarse el método analítico a la infancia, y acá Anna Freud dice que no, y Melanie Klein dice que sí. ¿Por qué Anna Freud dice que no? Porque el niño no tiene conciencia de enfermedad, aún no ha desarrollado el lenguaje como para asociar libremente, y, esto no es menor, aún se encuentra fijado a los objetos primarios, está atravesando el narcisismo primario, por lo tanto no ha sustituido el objeto. Acá Anna Freud en los comienzos tiene una teoría muy lineal del narcisismo de su padre. Cuando digo lineal del narcisismo de su padre, lo digo en los dos sentidos. De la idea del narcisismo de su padre y del narcisismo de su padre, del cual no se desprende. Tema no menor. Klein dice que sí se puede, porque, y acá viene la primera gran revolución, y este tema no es menor, sobre todo cuando vean la bibliografía, porque Klein va a plantear que en el juego infantil se ponen en acto las imagos, la palabra no es menor, imagos, los objetos internos, en personificaciones. Y que el juego infantil es una descarga pulsional, y Klein tiene una teoría bastante escatológica y no nos ahorra ningún filtro, de la actividad masturbatoria. Así, Klein te lo decía así. Puras chanchadas, uno lee, escuchando la obra de Melanie Klein. Ideas muy locas por momentos, porque Klein habla en el lenguaje del proceso primario. Por lo tanto, para Klein no hay un narcisismo primario o secundario, porque ya nacemos con un aparato psíquico constituido, con un yo, con capacidad de percibir la angustia, y ya hay objetos innatos. Ya hay angustia, ella le dirá ansiedades. Entonces, estos objetos son proyectados hacia los juguetes, que representan personajes. El pene paterno, el pene materno, los pechos maternos, los pechos paternos, porque para Klein el inconsciente es una orgía romana, una guerra del todos contra todos, sin distinción de razas ni especies. Por lo tanto, Klein lo que dirá, y esta teoría acá viene la gran revolución, es que el juego es el sustituto de la asociación libre. Este tema no es menor, porque a diferencia de la pedagogía, que en la cognición encuentra el éxito o no de los procesos de simbolización, el psicoanálisis infantil con Klein va a encontrar cómo la simbolización se encuentra sujeta a los movimientos libidinales, las defensas y las ansiedades. Y que, y acá viene la gran revolución kleiniana, esto para mí es revolucionario en serio, porque es la primera que lo advierte en la historia del pensamiento, es que un absceso pulsional que no encuentra modo de elaboración, absceso pulsional es como un absceso de pus, una concentración libidinal que no encuentra modo de ser evacuada, obtura el desarrollo del yo. Cuando el yo no puede simbolizar, no se puede desarrollar. Es brillante lo que dijo. Es realmente brillante, revolucionario. Y no es revolucionario porque esto sucedió
en el texto del 24. Es revolucionario porque cuando nosotros incorporamos esta idea, nuestra mente cambia y comprendemos algo que antes no comprendíamos. Y que en esto hay una clínica. Porque un trastorno del desarrollo a lo mejor se da por esto que ella está planteando, un absceso pulsional que no encuentra modo de simbolización, detiene el desarrollo. Y que hay un método para tratar esto, y un método, digámoslo de manera vulgar, en muchos casos exitoso. No es chamullo. Y esto está por fuera de la pedagogía. ¿Se entiende? Entonces, cuando un niño no aprende, a lo mejor no es porque falla la pedagogía, a lo mejor es porque no está en condiciones de simbolizar. Por distintas razones que iremos viendo. Esta idea kleiniana es revolucionaria. Absolutamente revolucionaria. Porque el jugar con los niños en la clínica no es jugar porque sí, no es jugar a lo boludo, discúlpenme que lo diga así. Ni aniñarse y jugar así, ser un dulce de leche con los infantes. Es un juego que está intrínsecamente implicado en la teoría. No es ser copado. ¿Se entiende? Por lo tanto, para Klein, más allá de todos los abusos y excesos que cometió el kleinismo, de los que no voy a silenciar, descubrió algo absolutamente revolucionario, porque sin Klein no hay Winnicott después. No hay Sylvia Bleichmann. Entonces, esta idea yo quiero que ustedes la introduzcan en vuestras mentes. Esto es una revolución que produce el campo psicoanalítico. Una revolución en retroceso hoy en día, frente a la medicalización. Y no digo que la tenemos que defender a los puñetes en los pasillos, no, hay que poder entender la clínica contemporánea. Hasta dónde este descubrimiento kleiniano tiene su alcance y hasta dónde pasan otras cosas que no se conocían en la época de Klein. Es abrir el debate, no fanatizarse. ¿Se entiende? Bueno, por hoy vamos a dejar aquí. Vayan leyendo en orden como venimos hasta el momento. Bueno, está obviamente el mapita conceptual de la unidad, está el texto, los diagnósticos de las escuelas. Acá van a tener los textos del juego de Andrea Santi. Y yo les recomiendo que lean, obviamente que sigan el orden, pero que pongan especial atención en el texto aportes psicoanalíticos para la comprensión de la problemática cognitiva, que es un texto de Sylvia Bleichmann, que está hace más de 20 años en el programa de esta materia, que es como una síntesis de buena parte de la obra de Sylvia Bleichmann. Gracias. Sí, está en orden esto, sigue el mismo orden del programa prácticamente. El texto de Rodulfo, de Punta Rodulfo, bocetos psicopatológicos, de la página 23 a la 51. Vayan leyendo en orden. Pero el texto aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva es donde Bleichmann va a desarrollar la idea de la inteligencia como innata o adquirida, que es lo que vamos a entrar en la clase siguiente, y vamos a entrar puntualmente en el esquema conceptual de Sylvia Bleichmann. ¿Está? Nos vemos la próxima.